de quienes nos están viendo en México. ¿En dónde? Playa del Carmen. Playa del Carmen, en México. Saludos, nos están viendo y escuchando por Periscope. Y nosotros continuamos acá en Fe y Alegría con Noel Álvarez en este último segmento. En este último segmento, bueno, son muchas las cosas que puso Noel en el tintero. Así que no va a ser fácil abordarla. Yo lo único que diría, yo creo que más allá de entrar en cualquier diatriba, Noel, en relación con la Constitución del 99, la realidad es que hoy la Constitución del 99, porque todo proceso, yo creo que es importante diferenciar dos cosas. Una cosa es el proceso constituyente y otra cosa es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso constituyente puede ser incluso permanente, sí, en el sentido de poder estar revisando las estructuras de relacionamiento con base en una normativa sin necesidad de cambiar la normativa. Ahora, lo que se ha convocado es una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Entonces, incluso es irónico, incluso, porque ellos están convocando a una Asamblea Nacional Constituyente y no están convocando un proceso constituyente. Exacto. Porque no quieren incorporar a la gente en la discusión, porque no quieren cambiar, incluso ellos mismos dicen que no quieren cambiar la Constitución, entonces no es un proceso. Es un contrasentido. Es una Asamblea Nacional Constituyente nada más. Y yo creo que al final, muy a pesar de las críticas y del sector que estuvo en contra en su momento, como debe ser democráticamente, en contra de la Constitución 99, hoy nos vemos todos amparados en ella. Así es. Y hoy vemos que no tiene propiedad, no es un problema de copyright, no hay derechos reservados, es de todos los venezolanos. Y yo creo que eso es algo importante. Se ha ganado un terreno importantísimo después de ser tan polémica, y resulta ser que ahora todos la añoramos. Y la mayoría del país no quiere que se vaya, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Noel, la situación de violencia, antes de que el gobierno nos impusiera, como tú bien dices, la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, resulta ser que el país se estaba debatiendo y se sigue debatiendo en una serie de manifestaciones, represiones, conducidas incluso por los extremismos de lado y lado. Vemos grupos paramilitares, mercenarios del gobierno atentando en contra de la gente. Vemos también organización de radicales y de extremistas de la oposición que quizás en Caracas se ve aparte, pero en las regiones, por ejemplo, como Barquisimeto o como Naguanagua o como Valencia, se ven incluso ya confrontaciones armadas entre sector y sector. ¿Qué están viendo ustedes en ese sentido y qué está proponiendo IPP Gente en relación con la situación que hoy desborda el país? Mira, Nickber, yo creo, fíjate, aquí se ha satanizado el proceso de diálogo y sobre todo con la última intentona o con el último intento que se hizo por la forma como fue conducido, no fue lo más feliz a mi manera de ver, tanto del gobierno como por parte de la oposición también, sin una motivación clara del proceso de diálogo. Pero yo estoy seguro que para resolver el problema político que tenemos en estos momentos tenemos que llegar a un proceso de diálogo. No sé si es hoy, o es mañana, o es pasado, pero la presión, o lo que sea, o que ceda el gobierno, o que se convierta de verdad la oposición en una amenaza creíble para el gobierno, tiene que desembocar en un proceso de diálogo y de concertación, para ponernos de acuerdo. Inclusive para convocar elecciones, para hacer lo que nosotros tengamos que hacer en el país, tiene que haber un proceso de diálogo. Lo que pasa es que ¿cuándo va a ser el diálogo? ¿Antes de los muertos o después de los muertos? Y eso es lo que me preocupa. O en el medio de los muertos. O en el medio de los muertos, eso es lo que me preocupa. Yo creo que, como tú bien lo señalabas, hay unos procesos con los cuales, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la protesta, con una protesta cívica, constitucional, que es un derecho para todo el pueblo cuando se le cierran los mecanismos como lo que ha cerrado el gobierno en estos momentos para poder revisar algunas decisiones. Hoy en día creo que tenemos casi que un monarca en la presidencia de la República donde no acepta de ninguna forma críticas y entonces, bueno, el pueblo tiene que expresar, esa olla de presión tiene que explotar de alguna forma, por algún lado. No estoy de acuerdo con la violencia como se genera en algunos momentos dañando bienes públicos, porque al fin y al cabo esos bienes son de todos nosotros los venezolanos. Entonces, aquello de quemar algo y de reinar sobre las cenizas no tiene ningún sentido para mí, construir sobre eso, sobre las cenizas de algo. Yo creo que sí tiene que haber una presión, debe haber la presión para que el gobierno se siente. Una presión política para que el gobierno se siente, pero con un diálogo de igual a igual. Yo me llevé una ingrata sorpresa el día que instalaron el último proceso de diálogo, cuando llegó
representante del Vaticano, dio su discurso y tal, pero retoma el presidente de la República en un ambiente sombrío que parecía más luctuoso, parecía que estaban en una funeraria, hasta la iluminación era tan mala, las personas que estaban allí, los acompañantes, o sea, no tiene ningún sentido en la forma como eso se llevó. Lo primero que yo decía, para que podamos tener igualdad de condiciones, primero, tú tienes que ir a un terreno neutral, en un proceso de concertación y de diálogo. Tiene que haber, si hay 3 personas del gobierno, tiene que haber 3 personas de la oposición y ninguno de ellos puede ser el que conduce el proceso de diálogo. Tiene que ser un tercero que debe conceder el derecho de palabra a uno y otro. ¿Cómo es eso que un representante del gobierno es el que le dice cuántos minutos habla uno, cuántos minutos habla otro? Por otro lado, los amigos expresidentes que conducen y también son los amigos del grupo que conducen o apoyan el proceso de diálogo, son todos cercanos aliados del gobierno. Yo decía, bueno, ¿y por qué no ponemos 3 más? Si tienen estos 3, vamos a poner 3 más y entonces vamos a equilibrar un poco las cargas. Eso tiene que serlo. Bueno, pero voy a hacer una salvedad. Zapatero fue puesto por la oposición. Bueno, puede ser puesto por la oposición, pero a mi manera de ver, Zapatero tiene unos intereses muy grandes. Yo creo, no quiero entrar en profundidad en esto, pero creo que hay muchos intereses por parte de Zapatero. No me convence para nada. Creo que respeto, por supuesto, el derecho que tiene el gobierno a proponerlo a él o cualquier otro, pero creo que debe haber también otros que sean un poco más proclives a la oposición o a la oposición, a la gente que no está de acuerdo con el gobierno para tratar de equilibrar un poco las cargas. Bueno, la otra pregunta podría ser, Noel, ¿por qué unos terceros ajenos y no unos terceros propios? En el sentido de la necesidad también de renacionalizar el diálogo. Bueno, pero eso podría ser, pero entonces tendríamos que eliminar los otros 3 ajenos del gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay unas cosas a mí en los procesos de diálogo. Mira, yo he participado en procesos de diálogo y hasta ahora me ha ido bien. Recuerdo hace bastante tiempo, en el año 2010, participamos en un proceso de diálogo entre trabajadores y empresarios en Centroamérica. Estábamos en Perú. Y créeme que es bastante difícil, es un tema más o menos parecido por las condiciones o por las exigencias de uno y de otro, nunca se ponen de acuerdo. Y yo recuerdo que cuando nos sentamos en una mesa, todos los empleadores de Latinoamérica y todos los trabajadores de Latinoamérica, los dirigentes, estaban unos de un lado y otros de otro. Y yo cuando me tocó el derecho de palabra dije, pero es que a mí no me parece que este es un proceso de diálogo, me parece que estamos en un enfrentamiento. Yo cuando estaba pequeño, desde los 12 a los 15 años fui boxeador y veía las esquinas de un lado, la esquina azul y la esquina roja, y entonces ahí estaba el contendorio. Aquí estoy viendo lo mismo. Los empresarios estamos de un lado en una esquina y los trabajadores están de otra. Yo creo que para que haya un proceso de diálogo tiene que haber un constructivo, fructífero, tiene que haber gente sentada, intercalada uno y otro, donde tú puedes verte a la cara con la gente que está al lado, puedas compartir las diferencias y todo, allanar esas asimetrías que puedan existir. Bueno, eso no se ha dado en el país. Quizás porque todavía no estemos convencidos que eso tiene que ser necesario. Yo no sé si los intereses y las apetencias, porque el tema es el gobierno tratando de conservar el poder y los de la oposición, la mayoría o buena parte de los dirigentes de la oposición tratando de obtener el poder porque ya se consideran presidentes de la República uno u otro. Eso no tiene ningún sentido. Mientras para ir cerrando, ¿cuál es la propuesta de resolución del conflicto que ustedes ven a corto plazo, a mediano y a largo, Noel? Ya entendemos que has planteado, por supuesto, como muchos, proponemos que efectivamente tarde o temprano el diálogo y la negociación tendrá que ser el mecanismo y el elemento que resuelva el asunto, porque así se han resuelto hasta las más grandes guerras del mundo. Sí, pero ¿cómo ves en la proximidad los mecanismos y qué puede aportar gente en ese sentido? Bueno, mira, nosotros indudablemente desde la oposición somos un elemento crítico, nos parecemos mucho a tu organización, donde criticamos. Yo digo que nosotros estamos a favor del pueblo y no a favor de ninguna de las tendencias, ni de un lado ni de otro. Entonces criticamos cuando haya que criticar a las decisiones de la oposición y criticamos al gobierno cuando tengamos que criticarlo. Por supuesto, muchas veces más al gobierno porque es el que tiene mayor responsabilidad. Pero yo creo que tenemos que llegar a unos acuerdos mínimos. Y uno de los temas es, en estos momentos nosotros no podemos seguir permitiendo que la gente se nos esté muriendo en las calles y se nos esté muriendo en los hospitales y en las clínicas por falta de medicina. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo mínimo. El tema de lo que puede ser un canal humanitario para el tema de la medicina, los alimentos,
tiene que haber un respeto a la independencia de poderes, porque lo que siento es que en estos momentos el poder ejecutivo controla y avasalla todos los otros poderes, el poder electoral. A mí me parece una vergüenza lo que está haciendo el poder electoral en estos momentos, viendo el tema del decreto. El decreto del presidente, que lo tengo aquí, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es eso? Tú lo acabas de señalar. El artículo 347 dice que lo que tiene es la iniciativa, no la convocatoria. ¿Y por qué el CNE acepta un proceso profundamente inconstitucional? Entonces se ve que es un poder que está sometido a los designios del Poder Ejecutivo. Asimismo, también otros poderes del Gobierno Nacional. Entonces tenemos que llegar a lo que es la independencia, el rescate de la independencia de poderes. Bueno, también hay algunas otras cosas, el ambiente económico. Yo entiendo que el problema social es fundamental, pero el tema económico también lo es, porque también van aparejados. Si tú no logras rescatar el proceso económico que te lleve a la producción nacional, a generar producción nacional, no logras abatir la inflación y nos vamos a encontrar con que la moneda se los devalúa cada vez más. Ese salario mínimo que acaba de aprobar el gobierno, de decretar el gobierno, por supuesto que lo que va a traer es muchísima más inflación. Y no quiero caer en el tema de qué fue primero, la gallina o el huevo. Quiero que nos sentemos de verdad a tratar de rescatar la capacidad adquisitiva del salario, porque en la forma de los incrementos indiscriminados por decreto que está haciendo el gobierno no tiene ningún sentido. Tenemos que rescatar el tema de que en estos momentos los bienes y los servicios están dolarizados y los salarios están bolivarizados. Tenemos entonces que sentarnos, tenemos que rebarajar el juego para ver cómo logramos que la gente con el salario mínimo le alcance para comer, le alcance para hacer una serie de cosas que en estos momentos no lo está logrando. Bueno, Noel, un placer en verdad haberte tenido acá con nosotros en el programa. Como verás, un esfuerzo que estamos haciendo de propuesta crítica por mostrar además todas las dimensiones y todas las caracterizaciones y propuestas que existen en el país más allá de la polarización. Vamos entonces a agradecerles también a ustedes a través de Periscope y quienes nos escuchan a través de radio el hecho de haber compartido con nosotros. Para la próxima semana, en el marco precisamente del ejercicio de la diversidad, vamos a tener como invitado a José Guerra de la Mesa de la Unidad Democrática, que ya está confirmado, para mostrar también el otro lado de la polarización. ¿Será que alguien del gobierno también viene al programa? Están cordialmente invitados. ¿Quién quiere venir? Elías Agua. Bienvenido sea, Elías Agua. Nicolás Maduro, véngase, Diosdado. Vamos a tirar unos mazazos, pues, aquí. Un abrazo del tamaño de la patria.